noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, reciban el más cordial saludo y la bienvenida al curso Julio Ramón Ribeiro, creador de Dos Mundos Narrativos, Perú y Europa, a cargo del doctor Antonio González Montes. Antes de iniciar, les recordamos que en el chat encontrarán el formulario de asistencia que se enviará cada cierto tiempo. También encontrarán quienes nos siguen por Facebook, lo encontrarán en los comentarios. Recuerden llenarlo con sus datos completos. Además, al momento en el que el profesor lo indique, o si tuvieran alguna consulta o alguna pregunta, pueden dejarla a través del chat o utilizar la opción levantar la mano para que puedan activar su micro. Dicho eso, le cedo ahora la palabra al doctor Antonio González Montes para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias, Alex. Muy buenas noches al cordial auditorio que nos acompaña esta noche y queremos, cambiando la dinámica de las sesiones anteriores, queremos retomar lo de Silvio en el Rosedal, dada la importancia, la trascendencia que tiene ese relato. Claro, nosotros pudimos hacer la exposición completa, hubo también un comentario muy exhaustivo de uno de los distinguidos integrantes del panel, pero para dar oportunidad a que también haya otras intervenciones, por cierto, vamos a utilizar parte del tiempo en ese menester. Antes de eso, y comenzando ya formalmente la sesión, debo decirles que en primer lugar yo me tomaré un tiempo, espero que sea breve, para hacer, de esta manera también homenajeamos a Ribeiro y a ustedes que son lectores de él, lo que se llama unas apostillas, es decir, unas acotaciones acerca del cuento de Ribeiro y también acerca de lo que hemos conversado en la reunión anterior y donde recogemos, por cierto, algunos aportes y, por cierto, lo que hoy digan ustedes o pregunten o aporten, tomaremos en cuenta porque vemos que este texto es extraordinario. En ese sentido, me permito hacer estas apostillas y de esa manera también rindo homenaje no solo a nuestro gran Julio Ramón Ribeiro, sino también al maestro Humberto Eco, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Él también hizo unas apostillas al nombre de la rosa, gran novela que, dicho sea de paso, creo que tiene muchas conexiones con Silvio en el Rosedal, ¿no? Hay nexos. Bueno, y también otro distinguido novelista, Leonardo Padura, también hace unas apostillas a su novela llamada El hombre que amaba a los perros, ¿no? Esa es una característica de las reuniones, de los eventos académicos. Es usual que se hagan estos comentarios porque un texto nunca está totalmente interpretado, siempre es una partida inconclusa, ¿no? Bien, entonces lo que quiero probar con estas apostillas, o reiterar en todo caso, es que en este relato están pues elementos de esos dos mundos narrativos a los que nos hemos referido. Y a pesar que el cuento está ambientado en el Perú, en la sierra de mi Perú, como diría César Vallejo, en Tarma, en el Rosedal, a pesar de ello, allí tienen un rol muy importante elementos que vienen de Europa directa o indirectamente, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los personajes. Si apreciamos a los personajes y comenzamos, por ejemplo, con don Carlos Paternoster, que es un hacendado italiano, según lo dice el propio texto. Y ahora yo pienso que fue él quien ordenó que la construcción del Rosedal emulara a una composición musical, fuera un equivalente arquitectónico de una composición musical. Ahora estoy más cierto con respecto a esta hipótesis, ¿no? Él es un hombre que viene de Italia, Italia es un país de grandes monumentos, de todas las épocas, y creo que se dio ese lujo, se dio ese placer estético de hacer una composición arquitectónica a la que le agregó un pequeño enigma
que estaba destinado a que alguien descubriera ese enigma. Ese personaje clave fue Silvio Rosedal, como lo hemos visto ampliamente. Y luego seguimos con los personajes. Los padres de Silvio son italianos también, italianos radicados en el Perú. La diferencia está en que el padre es un hombre pragmático, don Salvatore, es un hombre dedicado a los negocios, y que le da un trato un poco despótico a Silvio, al protagonista de este relato. En cambio, la madre, ya fallecida, también es italiana, alentó la vocación artística de Silvio. De otro lado, entonces, dada esta situación y estos antecedentes, diríamos que Silvio Lombardi es un peruano de primera generación, ¿no?, que vivió y trabajó en Lima, de vendedor en la ferretería, en la parte inicial de su vida, en la mitad de su vida. Y de ahí se mudó al Rosedal, donde vivió esta historia extraordinaria que nos ha sido contada por ese narrador creado por Julio Ramón Ribeiro. Todo esto nos hace ver también que un tema importante en Silvio de Rosedal es el tema de la migración extranjera, es decir, las personas que han venido al Perú a lo largo de los siglos. Hay una migración constante y eso que hay que subrayarlo, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, luego este elenco de personajes italianos, yo pienso que incluso, bueno, quizás Silvio sí nació ya en Lima, quizás sea en ese sentido peruano-italiano, ¿no? Pero luego, cuando se incorporan Rosa Eleonora Settembrini, la prima italiana de Silvio, ella ha migrado al Perú por razones que ya conocemos y ha sido recibida por Silvio, y por los datos cronológicos podemos decir que son ellos aproximadamente contemporáneos, son de la misma generación, son primos, ¿no? A pesar de que el padre de Rosa no se llevaba bien con Salvatore, pero ya Salvatore ya no está en este mundo. Y de otro lado, la sobrina, Rossana Elena Settembrini, es italiana, neta, una bambina, diríamos, es la sobrina de Silvio, ha migrado con su madre hasta el Rosedal y es recibida de una manera extraordinaria por Silvio, que queda deslumbrado cuando la ve. Y toda esa relectura que he hecho del texto me permite agregar que de algún modo la belleza femenina, aunque se suene redundante, pero hay muchos tipos de belleza, pero la belleza de la señorita Roxana Elena, que está por los 15, 16 años, deslumbra a Silvio, así como Remedios la Bella deslumbró a cuantos la vieron en el mundo ficticio de 100 años de soledad, que ya hemos dicho también dialoga con Silvio en el Rosedal en una serie de aspectos, entre ellos el del personaje del antropófago, que es el que descifra los manuscritos de Melquiades, y aquí tenemos también el propio Silvio Lombardi haciendo el rol también de descifrador, de alguien que resuelve el enigma, así como Edipo lo hizo antes de ingresar a Tebas, ¿correcto? Bien, entonces pues con toda esta información sobre los personajes constatamos que hay 3 generaciones de italianos en el Perú. No es extraño esto, hasta en los pueblos más apartados a veces uno se encuentra que allí vive un europeo. ¿Cómo llegó ahí? No lo sabemos. Es el tema para una historia, ¿no? Ahora, por lo que hemos visto en la historia, el final es abierto, termina con la historia, diríamos así, de modo inconcluso. Si se casa, que es lo más probable, Roxana Elena Settembrini, se casa con el hijo del hacendado más importante de Tarma. Son varios candidatos los que están, y si tienen hijos, entonces ya estaremos hablando de una 4ª generación, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, este dato acerca de la presencia de extranjeros en nuestro país, en diferentes partes del Perú, en diferentes épocas. Este es un tema que ha sido trabajado por el doctor Estuardo Núñez, los viajeros peruanos, ¿no? En este caso son personajes literarios ficticios
de ascendencia italiana, gran país. Es un homenaje también de Ribeiro a este país extraordinario, esta cultura italiana que se manifiesta en la arquitectura, en la música, en fin. Estos son los principales elementos referentes al país, a la presencia de los elementos europeos, pero en el campo musical también. Ya en la oportunidad anterior, don Pedro Arriola mencionó que específicamente allí en la obra se tocan conciertos para 2 violines de Johann Sebastian Bach. Don Pedro ha oído y nos ha dado su impresión de que este es un concierto sublime. Así que lo primero que haremos apenas termine el curso será escuchar este concierto con un vaso de buen vino, ¿no?, que será de origen italiano. Bueno, luego también se menciona concierto de violines de Beethoven, porque el instrumento favorito de Silvio era el violín, ¿no? Y luego pues le toca toda la música de violín a su sobrina Roxana Eleonora en aquellas estancias en que está embelesado, como ustedes bien lo saben, con su sobrina, ¿no? Es un amor, en fin, maravilloso para este hombre. De otro lado también se menciona que en algún momento, así de paso, pero hay detalles que sí son interesantes, esa palabra oscila, res, que luego le da la vuelta, ¿no? Dice el narrador que res en catalán significa nada. Entonces siempre estamos dando la vuelta acerca de estos elementos. Y en cuanto a otro aspecto que también quiero subrayar, ya no es un elemento de carácter europeo, pero de alguna manera tiene que ver por el propio idioma, ¿no? La prosa extraordinaria de Ribeiro está escrita en este español que nos vino de Europa, de España concretamente, pero nosotros nos hemos apropiado de ese idioma en el buen sentido del término, y nuestros escritores, entre ellos Rubén Darío, por ejemplo, ¿no?, a quien se tilda de afrancesado, que no lo es tanto, porque él, si bien le gustaba a él deslumbrar como que era un afrancesado, que lo era, pero lo hacía un poco como una actitud de reto. Era un hombre que conocía a fondo el español, tanto así que se aventuró, se atrevió a escribir unos versos relacionados con el Mío Cid. Calculen ustedes en los inicios del idioma, unos versos en el lenguaje del autor del poema El Mío Cid. Imagínense ese dominio en el ritmo, en el léxico, en el tipo de construcción. Eso es algo maravilloso. Y Silvio, que es un hombre dedicado al arte, pues se aprende poemas extensos de Rubén Darío, es lo que dice el narrador. Pues estas son acotaciones de elementos que habían pasado, que no se habían considerado y que es bueno considerarlo, ¿no? Bueno, y en cuanto a los elementos peruanos, pues hay muchos. En primer lugar, habría que destacar cómo este relato está ambientado, sin duda, en un lugar próspero, y eso no está mal, ¿no? No solo vamos a mostrar la pobreza que tiene el Perú, sino también el grado de desarrollo, el esfuerzo de estos personajes de los alrededores del Rosedal, tarmeños, hacendados, agricultores, ganaderos, dicho sea de paso, están dedicados a la ganadería, al cultivo de la tierra, se pasean en caballos. Los caballos vinieron de Europa, pero se integraron también, son tan peruanos, ¿no? Tenemos el caballo de paso peruano, o también el ganado vacuno, vino de Europa, pero ahora está integrado plenamente al Ande, ¿no? Bueno, luego, en cuanto a los personajes peruanos, rescato también aquí a don Rómulo Cárdenas, el maestro de violín que le dio lecciones a Silvio Lombardi, fíjense ustedes, ¿no? Y ahí Ribeiro también nos da ese detalle de cómo don Rómulo Cárdenas era un maestro de violín de esa zona, de ese lugar. Era un hombre, dice, un enano, que todo el mundo se burlaba, un hombre muy bajito, pero carambas, fue el maestro de violín
de Silvio, y ambos dieron maravillosos conciertos para beneplácito de todas las personas que pudieran escuchar. Luego, dice el narrador, ya también se distanció un poco porque Silvio es un personaje que se acerca y se aleja, que es algo que ocurre en la vida de todos los seres humanos. Igualmente es un hombre que tiene momentos, diríamos así, de efervescencia, de vitalidad, etc. Y otros momentos de decaimiento, ¿no? De depresión, lo cual es normal, pero tengamos en cuenta que estos aspectos cambiantes de la personalidad de Silvio solo las conoce el indiscreto narrador, solo él sabe, ¿no? Claro, la siente, esas depresiones, esos cambios de ánimo la siente el propio personaje, y nosotros también, lectores, ¿no? Que en todo caso creo que no debemos pecar de indiscretos, sino guardar la discreción a partir de la información que nos proporciona el narrador. Y luego está la familia Pumari, que trabaja, el Calixto Pumari, que es el capataz, y los hijos que trabajan con él en las tareas propias de una hacienda. Y con motivo de la fiesta, ojo, para ustedes, queridos amigos, la fiesta entiendo que es un motivo muy importante, ya lo dije en una oportunidad anterior, y quiero invitarlos a que ustedes trabajen ese tema. Y yo lo he mencionado, incluso en algunos de mis libros sobre Ribeiro está la relación de cuentos que tratan este tema de la fiesta. Y acá al releer este cuento, ¿sí? Se percibe eso, ¿no? Que la fiesta es un elemento muy importante para Silvio, y por ello en esa fiesta de homenaje a Roxana Eleonora, pues él, con los recursos económicos con que cuenta, ¿no? Es un poco exagerado también en ciertos momentos, porque en el pensamiento de Silvio está la idea de traer incluso en algún momento al Papa para que bendiga alguna de las actividades de Roxana. Esa es la efervescencia, es la emoción, ¿no? La emoción que le produce el estar ahí de esta joven que encarna la belleza italiana, la belleza de la mujer en general, ¿no? Es el elemento importantísimo que mueve a los seres humanos. En fin, esa es parte también de nuestra condición humana, y hay un homenaje de Silvio pues a esta belleza que lo deslumbra. Y para ello trae los bailarines de Acobamba, los músicos de Huancayo, y trae también maestros de Pachamanca para homenajear a todos sus invitados. Y esto también me hace recordar otra vez, me lleva a la casa de los Buendía de 100 años de soledad. Recuerden ustedes cuando Úrsula le dice a José Arcadio, a Buendía, el patriarca, le dice: ya están grandes las chicas, hay que hacerles una fiesta, están creciendo, no nos hemos dado cuenta. Igual. Y además yo agregaría que en cuanto al perfil de Silvio, no para nosotros que sabemos todo, ¿no? Somos indiscretos también, como el narrador, pero para los demás personajes de la ficción, los que están dentro del Rosedal y alrededores, Silvio es un hombre que tiene un perfil, yo creo, ponderado, ¿no? Se le ve como un hacendado, un hombre, en fin, que tiene un comportamiento quizá especial. ¿Por qué? Porque es un hombre que a los 40 años recién se instala, recién se queda a vivir, una opción vital que toma, positiva sin duda, porque le permite, como él mismo lo señala, y también el narrador, encontrar el sentido de la vida, ¿no? Claro, puede perderlo, como nos puede ocurrir a todos. A veces encontramos el sentido de la vida y luego lo perdemos y luego lo volvemos a encontrar, porque los seres humanos necesitamos una brújula, ¿no? Así es, así estamos hechos como seres así complicados, así nos hizo el Creador, y por eso siempre estamos permanentemente en esa búsqueda del sentido. Y también Ribeiro es nuestro objeto del deseo, porque él nos ayuda a encontrar, a recuperar el tiempo perdido, como diría Proust, o
a recuperar el sentido, porque estamos ahí siempre orientados hacia las acciones, hacia las decisiones en cada momento de nuestra vida. Bueno, eso es lo que quería agregar. Y bueno, ya los temas están señalados: la búsqueda del sentido de la vida, los efectos del tiempo en el ser humano, y nos pasa a todos, y lo siente también Silvio, ¿no? Lo siente. Por eso hay una contraposición entre la juventud de Roxana y Leonora y la madurez de don Silvio, pero que, repito, todavía está una madurez que podría, incluso como he sugerido, ¿no?, un poco indiscretamente, que él podría quizá establecer una relación con su prima Rosa Elena, ¿no?, que también está ella, ya es parte de ese mundo, se ha integrado y hace un aporte en relación con la hacienda, con el bien que les permite a ellos tener una vida tranquila. Eso es, ¿no? Esos son los elementos, la belleza femenina, sin duda, y muchos otros aspectos realmente extraordinarios. Bueno, ahora sí, después de estas apostillas, de estos agregados, pues ahora nos toca escucharlos a ustedes, quieren hacer algunos aportes, algunas preguntas. Está abierto el tiempo ahora para nuestro diálogo, porque yo me he enriquecido también. Estas apostillas han recogido algunas ideas que se dieron, y ahora me gustaría también recoger algunas otras ideas más. Si alguien desea realizar alguna pregunta, puede utilizar la opción levantar la mano. Claudia Díaz tiene una pregunta, puede activar su audio. Claudia. Y su cámara. Su audio y su cámara puede activar. Listo. Ahí está. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Le reitero mi agradecimiento, mis felicitaciones por este curso de 5 lunes. Realmente nos ha ayudado a profundizar en la obra de Ribeiro. Muy feliz y muy triste de que se acabe. Muy feliz de haberlo llevado y muy triste de que se termine. Sí. Muchas gracias. Yo quería, tratándose de este cuento tan personal, tan importante en la obra ribeiriana, quería hacer un aporte y al final una consulta. Ajá. El aporte es referirme al diario, porque es muy importante saber lo que el autor está pensando, está sintiendo cuando escribió el cuento, ¿no? Entonces me fui a La tentación del fracaso, París 1976, y el 2 de agosto Ribeiro nos dice: a pesar de lo mal que me siento, insisto en sentarme todos los días en mi escritorio para sacar adelante tantas cosas comenzadas o abandonadas. Ayer empecé por 50ª vez mi cuento Silvio en el Rosedal. Wow. Y no pasé de las 2 páginas. Hoy pasé en limpio algunas nuevas prosas apátridas, archivadas desde hace meses en un cartapacio. Siento que la vida se me escapa y con ello prácticamente todo por hacer. Pero quizás este por hacer sea lo que me mantiene en vida. Si todo estuviera ya hecho, no haría el menor esfuerzo por vivir. Entonces vemos que este cuento ha sido, pues, para Ribeiro, digamos, una motivación, ¿no? Sí, un reto, ¿no? En un momento clave de su vida, de su enfermedad, ¿no? Y 50ª vez, recordemos que es 50, no sé si él estará haciendo, pues, literal o metafórico, pero sí definitivamente tiene que haberlo empezado varias veces, ¿no? Claro. Y de repente usted también nos puede comentar algo sobre eso, o sea, el libro, los análisis, todo lo que usted hace, también toma mucho tiempo, ¿no? Y el 30 de agosto, 11 de la noche, Ribeiro nos dice: vísperas de mi cumpleaños, ¿no?, que nosotros sabemos como buenos ribeirianos que es el 31 de agosto, el cumpleaños de Ribeiro. Vísperas de mi cumpleaños, esperando a Lira que llega de Italia, feliz por haber concluido mi cuento Silvio en el Rosedal. Ay, qué bonito. Este último hecho justifica mi mes de soledad y recluimiento, que hasta hace poco me parecía condenado a la esterilidad y el fracaso. Pero en los últimos días hice un esfuerzo y terminé este relato empezado tantas veces, hace 2 o 3 meses. Y en las condiciones más horribles, rodeado de caca de gato, que se ensució todos los maceteros que me rodean. La alfombra inmunda, pues la aspiradora se malogró. El dedo índice derecho tronchado por un absurdo corte con una lata de conserva.
mal de salud y atormentado por la falta de sueño. No, recordemos que empezó diciendo que estaba sin su esposo. Sí. Lo que me obliga a revisar mi teoría sobre la necesidad de una atmósfera y un decorado apropiados para la creación literaria, ¿no? Claro. Pero quizás la confirme, dice, pues el relato, Silvio en el Rosedal, es de una tristeza sin par. Tendré que dárselo a un lector de plena confianza para que me diga si al fin he logrado expresar, sin recurrir a la confidencia, lo que guardo en mí. Entonces él nos está confesando prácticamente que este cuento tiene mucho de él mismo, ¿no? Y de verdad que me parecía importante hacer compartir esto con ustedes en el diario. Y mi consulta es, quería que usted ahonde un poquito más acerca del tópico ribeiriano de la ilusión, que siempre se acaba confrontando con la realidad en todos los cuentos, ¿no? Y al final pues los personajes la pasan mal. Pero en este caso al parecer habría un giro, algo decía usted en las apostillas, porque Silvio pues termina solo, es cierto, pero tocando mejor que nunca para tocando sí mismo, ¿no? Que creo que es un poco el sentido de la vida. Eso quería compartir. Sí, gracias, gracias. Primero, su aporte es maravilloso, ¿no? El suyo es un aporte extraordinario para mí. Les confesaré, porque es la última reunión, no voy a tener otra oportunidad de ser indultado. Les confesaré que no he leído completo el diario monumental de Ribeiro, lo he consultado, lo he revisado, pero ese es otro de mis tareas pendientes, ¿no? Pero por eso mismo su aporte es valioso para mí y comprueba efectivamente que crear un cuento magistral como este requiere de una gran energía espiritual, de una capacidad de trabajo extraordinaria con el lenguaje, que es la materia humana más maravillosa que usamos todos. Pero Ribeiro emplea el lenguaje como los grandes escritores para hacer magia y para ilusionarnos y también para desilusionarnos. Bueno, sí. Entonces, antes de entrar a esto de la ilusión y la realidad, precisamente quería, tomando parte de su generosa participación, quería decirles que sí, vamos a plantear la posibilidad a la academia de hacer un curso, otro curso totalmente diferente a este, dedicado a cómo ve Ribeiro la literatura, cómo la ve él, que es parte de la literatura, cómo la ve, cómo ve a los personajes. Tengo un libro dedicado a eso que se llama El mundo de la literatura, lo tengo aquí, ¿no? Y ahí he desarrollado esta ruta que no ha sido trabajada por otros críticos. Pueden haber trabajado algunos aspectos, pero digamos mi acercamiento hasta donde sé, hasta donde puedo dar fe, es un acercamiento exhaustivo, porque he examinado varios libros, ¿no? Su novela Los Genocidios Dominicales, su libro La Casa Sutil, Dichos de Luder, Solo para Fumadores, porque a través de ellos Ribeiro ofrece una visión maravillosa realmente de cómo es el mundo de la literatura, del cual nosotros formamos parte porque somos lectores, ¿no? Entonces, yo me he entusiasmado tanto también con estos diálogos con ustedes, ¿no? Que verdaderamente sí voy a proponer, voy a pedir a la academia que recoja esta propuesta y que se pueda hacer, claro, tomando todos los protocolos, como se ha hecho en esta oportunidad. Bueno, en efecto, creo que, como usted bien señala, nuestra vida transcurre entre esos dos polos, entre ese polo de la ilusión, como usted decía, y la realidad, ¿no? O la ilusión y la frustración. Y eso es una característica del ser humano, de la condición humana. Somos seres que siempre estamos recorriendo, ¿no? Recorriendo el tiempo, recorriendo el espacio constantemente a través de esa máquina maravillosa que es la mente humana, y una de las dimensiones que mejor permite apreciar ese contraste en el que vivimos entre la realidad y la ilusión es precisamente la literatura. Nos lleva a hacer un recorrido. Como decía otro escritor,
en este momento, es un escritor judío. Él decía que si uno quiere conocer un país, turísticamente uno va, toma un tour, puede conocer, en fin, los paisajes, los monumentos arquitectónicos, todo cuanto haya de belleza en un país. Imagínese usted, va usted al Partenón de Atenas, ¿no? Y así por el estilo. Pero si uno quiere conocer realmente los sueños de las personas, las ilusiones, los deseos, los traumas, los sentimientos de emoción o de exaltación, qué sé yo, uno tiene que recurrir a la literatura, porque los narradores tienen esa misión, diríamos, o ese es el ideal de ellos, es confesarnos ese dramatismo de la vida humana, que lo entendemos, porque todos pasamos por esos cambios, la tentación del fracaso está ahí para todos, para el fracaso el éxito, ¿no? Y creo que hay que entender eso, que la vida humana es una tarea siempre inacabada. Finalmente siempre vamos a quedar la impresión que la vida nos quedó corta, nos quedó allí nomás, no pudimos hacer todo lo que queremos hacer. Y eso me trae también a reflexión el hecho de que Ribeiro, como usted bien ha señalado, trabajó mucho en la elaboración de ese cuento, tuvo momentos de alegría, entusiasmo cuando avanzaba, pero también momentos así de frustración cuando el relato se quedaba ahí, ¿no? Necesitaba una energía especial, estaba en el contexto de su casa. Eso me hace recordar también a muchos poemas de Vallejo, en los cuales él habla desde su casa. En su casa habla acerca de todo lo que siente, esa emoción. Fíjese usted, circunstancialmente, pero para mí ha sido un gozo realmente escuchar al señor presidente hacer referencia a ese maravilloso poema, considerando en frío imparcialmente. Y yo le contestaría así: considerando en frío imparcialmente, creo que es importante leer a Ribeiro. Es esencial, es básico, sobre todo para nosotros los peruanos, pues bueno, también un lector de cualquier parte, pero tenemos la suerte de compartir el idioma, la ciudad, qué sé yo, y creo que es de los pocos escritores que ha calado tan hondo, tan profundo en ese misterio de la vida humana, del acontecer, de la historia, a través de estos personajes geniales, ¿no? A los cuales él tiene todo el derecho del mundo de crear estos personajes que son epifánicos, que nos revelan todos los elementos fundamentales de la vida, ¿no? Entonces, ya le digo, en cada relectura aparecen nuevos elementos. Hay un momento en que cita a Sócrates, por ejemplo, ¿no? Cuando esos ejercicios. Entonces creo que en Silvio debemos destacar también, lo he señalado, lo reitero, esa capacidad de jugar con las palabras, que es la capacidad de Ribeiro, ¿no? De jugar con las siglas, las palabras, con los enunciados. Así que ahí los profesores de todos los niveles tenemos la oportunidad de referirnos, por ejemplo, a los conceptos, los paradigmas y los sintagmas, la creatividad en el lenguaje, en fin, ¿no? Es el lenguaje el que nos permite de alguna forma acercarnos a aquello que le da sentido a nuestra vida, aunque siempre somos como el mito de Sísifo, ¿no? Llegamos, bueno, sí, terminé el curso, hice el curso, pero ahí no se acaba la vida sigue. Entonces hay que comenzar otra vez, y por eso estoy planteando que haya esta posibilidad de volvernos a encontrar gracias a la generosidad de la academia. Eso es lo que tendría que decirle, que usted ha encontrado muchas claves importantísimas, y eso que sería lo más recomendable, que ejerza usted su capacidad de lectora, que el gran Ribeiro que nos convoca es uno de esos maestros. Y yo tengo como libro, uno de mis libros de cabecera es Prosas apátridas. Cada vez que tengo
una inquietud o tengo algún percance, vamos a decir así, o una revelación, cojo el libro y ahí está, ahí ha sintetizado. Por eso en este curso también entrarían textos de prosas apátridas en los que habla de los temas de todos los días, de todos los tiempos, de todas las épocas, ¿no? Bueno, eso con respecto a la pregunta que hizo quien me antecedió, le agradezco muchísimo realmente por sus aportes, los estoy recogiendo. Tiene el libro, está sobre mostrando todo, el libro. ¿ah? La señorita Claudia Díaz está mostrando el libro. Qué bueno, Tiene qué bueno, el libro. me alegra mucho que se muestre el libro El mundo de la literatura. El mundo de la literatura. Sí, es un libro... tiene no todos tus libros. No porque lo haya escrito, pero está bastante bien, así que confíen en que si me permiten ser el guía de ese viaje por el mundo de la literatura, el país de la literatura, lo vamos a disfrutar. Realmente ahí hay una propuesta muy, creo, enriquecedora, ¿no? Que es lo que queremos como lectores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, muy amable. Esperamos prontísimo ese curso. Así es, claro que sí, claro que sí. Está la señorita Patricia Palpa, no sé si desea activar su micrófono y su cámara, la señorita Patricia Palpa. Sí, la señorita Patricia Palpa, si no me equivoco, sí, está ahí a la expectativa, un quizá quiera hacer un aporte, plantear una pregunta, alguna inquietud. Por cierto, ustedes son lectores muy agudos de Ribeiro y por eso yo me beneficio también cuando ustedes está Ana María García también. Maravillosa nuestra amiga. Sí, Ana María García. Qué gusto que esté así por ahí. Que a ver si desea amiga. activar cámara. Claro, que Ana María puede activar su cámara. Bueno, Patricia Palpa, así es también. Una pregunta sí, nos gustaría. Una pregunta de Nehemías Vega. Nehemías, ¿puede prender su micro? Perfecto. A ver, un ratito. Ahí está el señor Nehemías Vega. Nehemías sí. Vega. Adelante, señor Nehemías Vega. Bien, profesor, buenas noches. Muchas gracias por su aporte en este curso sobre Ribeiro. Yo lo que quería acotar sobre justamente este gran cuento que es Silvio Rosedal es que hay un tono de alguna manera existencialista, ¿no?, en el cuento. Ajá. Porque hay una angustia en Silvio sobre el sentido de la vida, ¿no? Sí. En una parte del relato menciona él que hasta los 40 años no había hecho nada más que durar, ¿no? Sí. En lugar de vivir, ¿no? Y se ve justamente esta angustia existencial, ¿no? Cuando llega a esa edad, incluso llega a los 50 años y se da cuenta que realmente no había hecho nada, ¿no? Sí. Entonces, y en el cuento se ve también un juego con estas ideas existencialistas de Sartre, ¿no? El ser y la nada. El ser y la nada, claro, Sartre. Claro, incluso en la palabra res o ser, ¿no? Ser. Claro, él menciona que res en tal lengua también significa nada, ¿no? En catalán, si no, en catalán, dice. Entonces está jugando nuevamente con, claro, está jugando justamente con estas ideas de Sartre, ¿no? El ser y la nada, ¿no? Él está en un momento de su vida en que comienza a cuestionarse sobre su ser, ¿no? Sí. Se da cuenta de que realmente no ha hecho nada por la vida y comienza a buscar sentido en las cosas externas, ¿no? Claro. Comienza a buscar el sentido en esa palabra que supuestamente está en Rosedal y comienza a jugar a los vacunos, ¿no? Sí. Hasta que viene descubre que realmente el sentido de su vida está en él mismo, ¿no? En el interior, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay donde ¿no? Este sentido existencialista, ¿no?, del relato. Y donde hay una búsqueda de sentido, ¿no?, que también se ve en la insignia de Ribeiro.
aunque realmente en la insignia de Ribeiro la búsqueda de sentido se torna un absurdo, ¿no? Porque al final no sabe, ¿no? No sabe cómo ha llegado a ese gran cargo que tiene, no sabe el sentido de la institución en la cual está, donde ejerce el poder, ¿no? En cambio, en Silvio Rosedal sí hay un encuentro del sentido de la vida, ¿no? Que es, en este caso, la pasión por la música, ¿no? Por el arte, ¿no? El arte, esa es la aportación, ¿no? Que quería dar, y a ver si nos puede dar más luces sobre esta influencia que se nota en varias fuentes de Ribeiro también, ¿no? Esa búsqueda de sentido de la vida, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias, señor Nehemías Vega, por su participación, por sus aportes. Como usted bien señala, pues, claro, en la visión del mundo de Ribeiro, el componente de la filosofía existencial de Sartre, Camus, y son autores que su generación leyó con pasión, con mucha pasión, buscando precisamente las claves para encontrar el sentido de la vida. Pero luego hubo también, con respecto a esa filosofía existencialista, una suerte de desilusión de parte de Ribeiro. Cuando él señala en alguna de sus prosas apátridas, no tengo aquí a la mano el ejemplar, pero en alguna de esas, usted, estoy seguro que usted, que es un gran lector, recuerda cuando él reflexiona, Ribeiro dice, ¿por qué de acá a 2 o 3 siglos se seguirá leyendo a Quevedo, a Dante, a Sófocles, y en cambio probablemente ya no se lea más ni a Sartre ni a Camus, que en un momento fueron leídos con pasión? Recuerde usted el compromiso que sugiere Sartre a los escritores, ¿no? La política, la pasión por la política, por la historia, que lo lleva incluso a esa decisión de no recibir el premio Nobel, en fin, ¿no? Claro, eso es la vida, es eso. Finalmente terminamos en la nada, que querramos o no, aceptarlo o no, somos criaturas. Yo siempre me pregunto, digo, ¿por qué nos ha hecho así nuestro Creador? Nos la ha hecho bastante complicada. Y creo que Ribeiro, como usted bien ha señalado, trata ese tema de la angustia, ¿bien? Que es un tema trabajado por los existencialistas, pero creo que la angustia es algo que se ha dado a lo largo desde el momento en que tenemos conciencia de que vamos a morir. De hecho, todos los seres humanos, no porque lo diga Sartre ni Camus, sino simplemente porque es parte de nuestra condición de seres imperfectos, de seres falibles, de seres falladitos, como suelo decir yo coloquialmente, ¿no? Estamos así, estamos en esa situación de decidir siempre, y bueno, algunas veces acertaremos y otras no, porque no las tenemos todas consigo. Nunca el ser humano tiene todos los componentes, tiene algunas herramientas, el lenguaje, el arte, el amor, qué sé yo. Bueno, de esas multitudes de cosas hay que tratar de elegir lo mejor y combinar y tener en cuenta al otro, ¿no? Creo que eso es esencial, no solo en la literatura, sino en el mundo de la realidad. Y porque finalmente el mundo literario es un simulacro, es una representación enriquecida de nuestra vida real. Y en eso Ribeiro tiene esa gran agudeza, ¿no? Es un hombre que vivió intensamente, vivió la angustia, pero esa angustia no lo paralizó, nunca lo paralizó. Eso es lo extraordinario, ¿no? Que hace maravillosos relatos sobre la nada, sobre el sinsentido de la vida. Es que es lúdico, esa es una dimensión que no hay que olvidar en Ribeiro. Ribeiro tiene un humor muy fino, ¿no? Muy sutil, un humor irónico, propio también quizá de nuestra cultura, porque somos un país marcado por la violencia, ¿no? Desde tiempos muy lejanos. Pero Ribeiro nos da varias claves, ¿no?
que vienen sin duda de la cultura occidental a la cual pertenecemos, pero a eso agreguemos también los componentes de las otras culturas nuestras propias de esta región del continente, y eso es algo también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que hay dimensiones que no son desconocidas. Por ejemplo, para nosotros los peruanos vivimos en la costa, conocemos la sierra, bien o mal, qué sé yo, pero el mundo amazónico es desconocido, ¿te das cuenta? Dentro de un país como es el Perú tan diverso, pero aún dentro de un espacio urbano o rural también siempre se da esa situación compleja de los seres humanos enfrentados o en conflicto a veces consigo mismo por diversas causas, porque eso es parte de nuestra condición, de nuestro ser, ¿no? Nuestro ser, de ese ser. Y a propósito de eso, ¿no? Incluso en el propio título podemos hacer lo que hace Ribeiro. ¿Se acuerdan que Ribeiro da la vuelta al revés, al berre, podríamos decir? El título, por ejemplo, es Silvio en el Rosedal, pero los lectores podríamos decir en el Rosedal de Silvio, y no le he cambiado el sentido, está ahí, ¿no? En el Rosedal de Silvio. Podría decir también el Rosedal en Silvio, porque sin duda el Rosedal le cambió la vida a él, actualizó en él, o activó en Ribeiro, en el personaje, aunque este personaje es un alter ego de Ribeiro, ¿no? Pero activó en este personaje, pues, estas notas es otro concepto clave en Ribeiro. Los seres humanos seguramente nos angustiamos a veces tontamente. ¿Por qué? Porque tenemos varias opciones, pero a veces nos obsesionamos en una sola de ellas, ¿no? Y no abrimos el panorama es cambiante, ¿no? Entonces ahí también, hasta en el propio título, hay esa posibilidad de jugar, de voltear las cosas, que es lo que él hace con la historia, pero alcanza una plenitud, ¿no? Alcanza un equilibrio extraordinario, pero gracias al testimonio de uno de ustedes hemos visto cómo esto le costó un trabajo enorme a un hombre tan trabajador, tan creativo, ¿no? Y con un perfil de ecuanimidad, ¿no? de mucha humanidad con respecto a su propia comunidad, que es el Perú, en fin, el mundo de la literatura al cual perteneció, pero es un hombre polifacético, además, porque nos ha dejado varias obras, varios libros que recorren diferentes caminos del conocimiento. A eso propende este personaje, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo tratamos de salir de la angustia? Bueno, orientarnos hacia adelante, ¿no? Buscando, explorando, qué es lo que hace este personaje, bien lo ha descrito el señor Nehemías Vega, momentos en que está pero decaído, dice tengo 40 años, o ya tengo 50, se siente acabado, pero luego retoma el entusiasmo, ¿no? Ahí está, yo diría, la clave de la vida, que hay que estar siempre, la vida por delante, ¿no? Esa sería una propuesta con respecto a las interrogantes muy pertinentes que planteaba nuestro distinguido amigo Nehemías Vega. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte, alguna otra apostilla, ya que hoy día hemos utilizado las apostillas. Una pregunta de Pedro Arriola. Don Pedro. Ajá. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto, Pedro, un honor tenerlo como siempre ahí. Gracias, doctor. Aportando. El honor más bien es nuestro, doctor. Y suscribo lo que dijo nuestra compañera del Club Ribeiro, Claudia, que ojalá pues que tocamos otro curso suyo, doctor. Sí, yo creo que sí. Doctor, nosotros lo reconocemos a usted, lo del Club Ribeiro, como un
en el Perú. Muchas gracias por ese honor. Estamos muy agradecidos además por su generosidad y la nobleza de desaznarnos, ¿no? Sí. Porque ese sería el término de seguir aportándonos luces y además de desarrollar un poco el espíritu de la vieja Grecia, ¿no? De intercambiar con claro. el espíritu de academia pareceres entre el maestro y los pupilos, ¿no? Eso nos parece muy aportativo. Yo quería también hacer mi apostilla, con su permiso y su invitación. Claro que sí. El factor del azar también. El azar, claro. Es determinante. Sí, sí, la sí. configuración de la trama del cuento y en el desarrollo del mismo y el rumbo que toman. Claro. Porque por azar, Silvio hereda la propiedad, se hace un hombre rico, y por azar también haya el leitmotiv del cuento. El leitmotiv, ¿no? Sí. Es el conocer esa clave críptica sí. de lo que podría significar esos puntos y rayas que puede ser tal vez morse, que digan ser o res, y allí se desarrolla también un aspecto fundamental de la ideología de Ribeiro, de tener siempre ese afán de explicarse las cosas, ¿no? Del saber del porqué de las cosas. Pero esto también trae a colación una prosa patria célebre, la 199, donde él dice que él ha sido campeón para configurar grandes interrogantes, grandes dudas, pero que obviamente no tiene respuesta ninguna. Entonces, y por azar, como le digo, también pues descubre esta supuesta clave críptica y que además aporta al cuento de un halo de misterio para que la pluma de Ribeiro sobre ese misterio como ola del mar, él un poco parafarseando a su ulterior cuento Surf, ¿no? Sí. Navegue como esa pluma cartesiana maravillosa entre la interrogante del sentido de la vida, ¿no? Del destino fatal. Entonces quería hacer esa apostilla, doctor, de cómo es determinante el azar también en cómo resulta el cuento, doctor. Sí, don Pedro, tiene usted mucha razón, y todos podemos constatar que en realidad, no solo en la ficción, sino en la realidad real, ¿no? El azar es determinante. Estamos aquí, somos lo que somos por azar, porque en un momento se encontraron dos personas, se juntaron y nos procrearon. Podían no haberlo hecho, no estaríamos aquí y no pasaría nada, ¿no? De manera que agradezcamos al azar, pero claro, el azar, como todo elemento, a veces actúa de manera positiva y a veces de manera negativa, pero se puede transformar. Eso creo que hay que rescatar de Ribeiro. La vida es un recorrido, y en ese recorrido pues podemos darle la vuelta a las situaciones, que es lo que él hace, ¿no? Así es que sí, las leyes del azar, que han sido muy estudiadas, han sido muy examinadas, porque finalmente eso es, para nosotros mismos somos un enigma. Por eso Sócrates decía: conócete a ti mismo. Pero por más que nosotros nos querramos conocer a nosotros mismos, no somos capaces de hacerlo, a pesar de que tenemos la inteligencia y todo aquello, ¿no? Porque como seres humanos vivimos en dos dimensiones. Vivimos en la dimensión de la realidad y en la dimensión de la ficción. En la ficción, por ejemplo, cuando soñamos o cuando imaginamos algo, ¿no? Entonces, la vida es eso, un recorrido, y de otro lado también es algo cíclico, la vida, ¿no? Comenzamos así muy pequeñitos, como dice Vallejo en su famoso poema, ¿no? Y bueno, luego crecemos, maduramos, tenemos un momento de esplendor, pero luego también vamos hacia un deterioro y finalmente terminamos convertidos en cosa, ¿no? Eso es lo terrible de la muerte, que dejamos la condición humana y nos convertimos
en cosas. Bueno, ese es eso es lo que siempre ha angustiado a los seres humanos. Pero bueno, estamos aquí, aquí y ahora, como diría el maestro Ortega y Gasset. El hombre es yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, Ribeiro tuvo esa circunstancia de conocer estos dos mundos y de crear estos hermosos relatos acerca de esos mundos, y él también seguramente por azar conoció a esos personajes que luego rescata en sus relatos. Y a propósito de ello, me gustaría ahora, si el tiempo lo permite, incluso por la brevedad del texto, quizá compartir con ustedes, para que se vea precisamente eso, cómo por azar ocurren las cosas, ¿no? Que se planifican ciertas cosas, pero el que planifica algo, un evento, un curso, una reunión, una invitación, qué sé yo, no controla todos los elementos. Y de pronto, eso que se había planificado con todo detalle, tratando de tomar en cuenta todas las variables, resulta un fracaso, un fiasco. ¿Por qué? Por el azar. Recuerde usted, que es un gran lector, este cuento de Ribeiro, este cuento está olvidado el nombre, pero es un cuento donde este personaje es familiar del presidente de la República, hablando del presidente, ¿no? Que están de moda los presidentes que entran y salen. Bueno, no recuerdo cómo se llama el nombre, usted lo va a recordar o cualquiera de ustedes, pero la esencia de la historia es esa. Este personaje quiere beneficiarse luego cuando su familiar, o bueno, su familiar ya está en el poder, es el jefe de gobierno. Entonces, el personaje es Fernando, me parece que se llama, organiza un gran banquete, ¿no? A todo dar, invierte ahí todos sus recursos en su casa para homenajear al presidente y en algún momento decirle lo que desea, ¿no? La contraparte. El presidente, que lo puede todo, pues le dice que sí, que va a hacer posible lo que está solicitando, algún beneficio, ¿no? Quizá era algún personaje, un hacendado, no lo sabemos. Pero ¿qué ocurre al día siguiente o pocas horas después? Un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado. Ese es el azar, pero ese azar es también un azar que en cierto sentido es previsible, sobre todo, por ejemplo, en la historia peruana, ¿no? Ya era, como decía Martín Adán, lo raro es que no hubiera golpe de Estado. Y cuando había golpe de Estado, decía, hemos vuelto a la normalidad. Nosotros, bueno, personas de diferentes generaciones, en mi caso particular, por ejemplo, yo, el primer golpe de Estado del cual pude tomar algo de conciencia fue el de Velasco, el año 68, ¿no? Junto al Mayo francés del 68, a la Plaza de las Culturas en México, también en China, los sucesos, vean ustedes en diferentes partes del mundo, todo consecuencia del azar, ¿no? Todo consecuencia a veces de decisiones así, súbitas, que cambian todo, ¿no? De pronto el azar nos trajo esta pandemia. ¿Qué mejor prueba tenemos de cómo el azar se presenta, que está ahí moviéndolo todo, está detrás, y nosotros no somos sino, pues, personajes sometidos a las reglas contra las cuales no podemos, la regla del tiempo, del espacio, la ley de la gravedad, ¿no? Pues yo decía en una reunión anterior cómo la literatura de alguna manera nos permite romper esa ley de la gravedad e instalarnos en el reino de la ficción, que tiene sus propias reglas, pero allí también interviene el azar, ¿no? Entonces Ribeiro propicia eso, un diálogo constante entre la realidad y la ficción, y de ese modo estamos alertas nosotros a esta actitud de expectativa, de vigilancia que hemos de hacer con nosotros mismos y con el entorno que tenemos allí en cada momento de nuestro acontecer temporal.
Doctor, hay una intervención de la señorita Silvia en el grupo de WhatsApp que dice que el término Silvio en el Rosedal podría leerse como ser, también como Rex, claro. si es que lo vemos como Roxana Elena Steinberg. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Eso es cierto, ¿no? Porque hemos jugado con el res, ser, tiene relación con, bueno, ya, mire, esas las coincidencias, las simetrías, las famosas simetrías, ¿no?, que establece Ribeiro en este cuento, y que las va descubriendo el propio un momento de descubrimiento también muy importante para Silvio es cuando él lee la carta que le ha enviado la prima y no está muy convencido con la idea de recibirlas, ¿no? Él, que es un hombre solitario, está un poco fastidiado. Además recuerda, el narrador nos hace recordar que ellos son primos y los papás, o sea, don Salvatore, no se llevaba bien con creo que le dice incluso viejo tacaño, algo así, es decir, el padre de su prima, ¿no? Y entonces está por decirle que se va a ir de viaje, y por tanto no puede recibirlo. Pero en eso está leyendo, es clave, en Ribeiro siempre está el personaje que está leyendo, y de pronto ve y lee los nombres, y rápidamente, como está pendiente todos los detalles, ve que tanto el nombre de su prima como el nombre de la sobrina, ¿no?, también coinciden en las siglas con esta palabra o sigla, según como querramos ver. Pero creo que el mismo título, ¿no?, Silvio en el Rosedal, lleva hacia eso, a que, como dice Ribeiro, en algún momento el personaje juega con las palabras, y entonces ser, bueno, tiene que ver con el ser, pregunta fundamental de la filosofía, ¿no? Esa es la pregunta de los filósofos. Tengo muchos amigos filósofos y se devanan los sesos tratando de dar respuestas a esa pregunta dificilísima, ¿no? Todo el trabajo de los filósofos reside en esa búsqueda del ser. ¿Qué es el ser? No lo sabemos, ¿no? Sí, hay aproximaciones extraordinarias y muy lúcidas, pero por otra parte también el ser como, bueno, hay que ser, ¿no? Seamos, estemos, ¿no? Son fundamentos, el ser y el hacer, o el querer, ¿no? El querer, el deber, el poder, el saber, son dimensiones propias de nuestra personalidad, de nuestro equipamiento antropológico, y sería interesante, incluso alguna oportunidad, propiciar, ¿no?, un encuentro de especialistas lingüistas, ¿no?, lingüistas, qué sé yo, filósofos, críticos literarios, sobre este relato. Por eso es que nos ha llevado también buen tiempo conversar, girar alrededor de los enigmas que nos plantea Ribeiro. Y él mismo incluso se burla de sí mismo cuando, luego de haber descubierto, mediante un trabajo de exégesis, de haber descubierto esta clave de res o de ser, con la ayuda de las formas de las flores, luego hay un momento en que utiliza estas mismas siglas para sumar su edad y llegar a los 50 años, y decir, 50 años he llegado a la nada, ¿no? Bueno, había por ahí una idea acerca de eso. Es esa inquietud constante de él. Es un personaje problemático, sin duda, ¿no? Un personaje reflexivo, 100%, pero ¿qué ser humano no lo es? Y creo que es bueno, además, ser reflexivo, ser curioso, para tratar de hacer algo relevante
en la vida, ¿no? Y volver e insistir son palabras que deben estar en nuestro... Pues más la vida está hecha así. El día que vivimos, el día y la noche, es una metáfora de la vida.